Buenos días, hermanos. Pues es un gozo estar aquí con ustedes para adorar al Señor juntos en esta mañana. Conocí Pastor Daniel hace 2 años, yo creo que fue como en mayo de 2023, y Pastor Martín un poco después, el mismo año. Y tengo el privilegio de reunir con ellos en línea cada semana para platicar sobre temas pastorales, estudiar juntos y otra vez cada mañana entre el grupo de Planted Ministries para escuchar lo que el Señor está haciendo en las iglesias y orar juntos. Y ha sido un gozo para nosotros orar por ustedes. Especialmente en las últimas semanas, mientras ustedes estaban recibiendo esta bendición, pero como los hijos de Israel que recibieron la tierra prometida, fue mucho trabajo también con la bendición. Y yo sé que muchos de ustedes han trabajado mucho para estar preparando este lugar como es. Vi las fotos de antes, después, pero estamos gozosos de ver la iglesia aquí reunido en este lugar ahora, después ser poco nomático, ¿no? De varios lugares entre los años. Yo tenía el privilegio de adorar con ustedes cuando estaban ahí en el piso 15, bueno, 15 ahí en el otro edificio. Entonces, pues yo tengo el privilegio de servirle al Señor como pastor plantador, ahorita pastoreando en la iglesia bíblica Palabra de Cristo en un pueblo que se llama Mochicawi o Cerro de la Tortuga en el idioma de los mayos. Y también hace 1 año y medio plantamos otra iglesia bíblica Redención en la ciudad de Los Mochis, entonces pastoreando en las 2 iglesias, pero también con el privilegio de estar encargado con la residencia pastoral y la responsabilidad de pastorear los plantadores que estamos apoyando, plantando iglesias en México y también aquí en Perú como sus pastores que están dirigiendo ustedes. Pues tengo 27 años en el ministerio pastoral y de los 27, 26 fue sirviendo al Señor ahí en Sinaloa y desde Sinaloa a otros lugares. Mi esposa Daniela está aquí conmigo y es un gozo de servir juntos. Vamos cercando cumplir 39 años del matrimonio y tenemos 2 hijos. Mi hijo está pastoreando en Estados Unidos, cerca de Washington, D.C. Mi hija vive en México con su familia, ambos caminando con el Señor y nos ha dado 5 nietecitas y el número 6 viene el varón que por fin llega en septiembre. Entonces, un gozo de estar con ustedes, especialmente como ese es el día domingo, donde las iglesias alrededor del mundo reúnen para celebrar la resurrección en algún sentido. Pues entre el calendario cristiano no hay fecha más importante que el día de la resurrección, pero en un sentido estamos aquí domingo, igual reuniendo porque es el primer día de la semana. Cuando fue así que Cristo resucitó de la tumba, mostrando su victoria sobre el pecado y la pena del pecado, la muerte. Cuando fue crucificado 3 días antes para pagar la pena del pecado para los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y creer en Él. Aparte del perdón y la salvación que recibimos por la redención comprado por Cristo, por su sacrificio expiatorio, hay otras implicaciones muy prácticas también que experimentamos por causa de la resurrección. El sacrificio de Cristo, su crucifixión, sepultura y resurrección es la base de la fe cristiana. Es mi deseo que ustedes puedan sentir en alguna forma la comunión que tenemos como iglesia, por la unidad que tenemos con Cristo en su crucifixión y su gloriosa resurrección. Porque Pablo se enfatiza la realidad de nuestra unión con Cristo en tal manera en Romanos 6, los versículos 4 y 5. Por tanto, hemos sido sepultados por Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Por si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sin importar cualquier prueba que estamos enfrentando, tenemos causa para gozarnos y confiar en el Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y tenemos una esperanza viva porque tenemos un Señor vivo. Cristo, Jesús, Señor nuestro resucitado. A lo mejor algunos de ustedes están poco desanimados por causa de diferentes cosas que están pasando en sus vidas. Posiblemente por algunos están un poco preocupados por enfermedades afectando sus vidas o la vida de algún amado familiar en su situación. O por otros no es la enfermedad, sino la falta de trabajo, o por lo menos dificultades financieras que puede causarte a ser tentado con la ansiedad. Pasa lo que pasa, nuestra esperanza y confianza debe estar puesta en Jesús. Tenemos un Dios soberano y todopoderoso, quien nos ama y quien nos cuida sabiamente por su gracia y su misericordia. Como creyentes en Cristo nos hemos sido bendecidos por nuestro Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escogidos, predestinados, adoptados, redimidos, dados una herencia, sellados con el Espíritu Santo y todo para la alabanza de su gloria. Son solamente algunas de las bendiciones mencionadas en Efesios capítulo 1. Y allí Pablo ora para la iluminación de los ojos espirituales de la iglesia, para que sepan, como dice Efesios 1, 18 al 20, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. No se importa cuál sea la prueba que tú estás enfrentando ahora, aun si sea la misma muerte. Por la gracia de Dios, tú tienes esperanza en el Cristo resucitado. Y ahora consideremos la crucifixión y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por el pasaje seleccionado cobrar ánimo y esperanza desde un canto hebreo escrito por alguien quien verdaderamente estaba enfrentando su propia muerte. ¿Cómo podemos, aún cómo debemos confrontar las pruebas, las que sean, y aún enfrentar la realidad de la muerte, si sea por una enfermedad o algo que viene en cualquier otra forma? Pues si podemos enfrentar aún hasta la muerte con gozo, mis hermanos, y paz, podemos enfrentar cualquier prueba que tenemos en nuestras vidas. Y para apoyarnos, vamos a ver un canto escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo por este varón que enfrentó también su propia muerte y aún confió en Dios. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, y vamos a considerar un canto del rey David, el Salmo 16. Me gusta el pasaje porque nos provee la oportunidad a ser animados y fortalecidos, tal como también aprender algo muy importante sobre cómo interpretar la palabra de Dios. Primeramente, yo estaba llevado allí por la manera que una porción del Salmo está citado y usado por ambos Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento en relación a la resurrección de Cristo. Por los estudiantes de la Biblia y los que han estudiado la hermenéutica, sea la interpretación bíblica, ese habla de la intertextualidad. No se preocupen si no han escuchado esta palabra.
Simplemente habla de la manera que unos hermanos, unos autores estaban escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, usando ciertos pasajes bíblicos de otra parte de la Biblia que fueron escritos bajo el Espíritu en sus propios escritos. Y en el caso que vamos a ver ahora, en las predicaciones que fueron recordadas en otras partes de la Biblia. Entre los últimos años ha sido un interés mío y punto importante entre mi ministerio a otros predicadores y estudiantes de la palabra, especialmente los que están preparando por el ministerio pastoral. Pero más que eso, aunque inicialmente enfocado en el Salmo 16 y el asunto de la resurrección, presentado aquí, usado también en el Nuevo Testamento, fue el mero mensaje del Salmo en sí mismo que me agarró la atención. Tenemos aquí un canto de confianza en el Señor, escrito por un hombre quien verdaderamente entendió cómo fue de ser perseguida en su vida por los que querían matarle. Y aunque no tenemos seguridad sobre las circunstancias o la situación en particular que David estaba enfrentando en tal momento cuando escribió este canto inspirado, tenemos la respuesta de un hombre quien, aún mirando la cara de la muerte, experimentó el gozo y la esperanza en el Señor. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Y por eso podemos gozarnos en tiempos de prueba, hermanos. Mis hermanos de la Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad, y los que están visitando hoy, todos nosotros necesitamos este tipo de confianza en el Señor y la esperanza que viene por entender el poder de la resurrección de Cristo. Necesitamos el plato fuerte de la palabra de Dios para alimentarnos y sostenernos espiritualmente. Si aún podemos enfrentar la muerte en Cristo con gozo y tranquilidad, podemos enfrentar todo lo que Dios ordena que pase en nuestras vidas. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Por eso podemos gozarnos en los tiempos de prueba. Ha sido dicho que nadie está verdaderamente listo a vivir hasta que primeramente ha llegado listo a morir. Podemos estar en la cara de la muerte con una calma y valiente fe, si dependemos en nuestro triunfante Señor. Y si podemos enfrentar hasta la muerte así, entonces podemos enfrentar todas las pruebas con la confianza segura de Cristo resucitado. Aquí en el Salmo 16 vamos a considerar 3 características notadas en las vidas que gozan en tiempos de pruebas. En realidad son más que 3, pero con el fin de presentar la enseñanza con un bosquejo más sencillo, he intentado de caracterizar las características bajo 3 áreas principales hallados aquí en el pasaje. Y mientras pasamos por el Salmo y consideramos las categorías de características, quiero exhortarles a notarlas para que puedan evaluar sus propias vidas y analizar cómo cada uno de ustedes están enfrentando las pruebas propias que tienen. Entonces vamos a empezar en el versículo 1 del Salmo 16. Protéjame, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo diré al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. La primera característica o la primera categoría de características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de prueba son las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Podemos ver en los versículos 1 al 4, las convicciones expresadas por los
compromisos a Dios. Y podemos ver las convicciones expresadas aquí, empezando versículo 1, primeramente con la dependencia en el Señor. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. La dependencia en el Señor. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Aquí tenemos la confianza en la súplica por el refugio. Protégeme, guárdame, oh Dios. La petición del salmista David aquí es: preserva mi vida. ¿A dónde corres tú para refugio? En las tormentas de tu vida. Los que gozan en los tiempos de pruebas claman a Dios. Hay una dependencia en el Señor, como hemos notado, la confianza en la súplica por el refugio. Pero enseguida consideramos la declaración sobre el Señor. Versículo 2, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En la declaración sobre el Señor notamos la confesión de señoreo con reconocimiento. Reconociendo de dónde viene todo bondad. Yo dije al Señor, es el Señor Yahweh, el Dios que cumple su pacto. Tú eres mi Señor personal, mi Señor. Adonai, mi soberano, mi jefe, mi maestro. Notamos la sumisión absoluta. Ningún bien tengo fuera de ti, dice el salmista. Literalmente, mi bien no está más allá que ti. Afirma lo que hemos estudiado, lo que pueden estudiar en Santiago 1:17. Todo buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, descendiente del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios y más, no hay nada bueno aparte de Dios. Esto es la declaración sobre el Señor, la confesión del señoreo, con el reconocimiento de dónde viene la bondad. Después notamos su delicia en los santos. Estaba muy bonito escuchar esta lección de la escuela dominical sobre la amistad, porque debemos tener esta delicia en los santos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está todo mi delicia, versículo 3. Los santos, los seres santos, íntegros creo que es en la Reina Valera. Algunos han pensado en las posibilidades que los seres santos se refiere a los ángeles. Pero esos santos son los que están en la tierra, son los que han sido santificados, recibiendo la justicia de Cristo imputada y practicando la justicia en el proceso de la santificación progresiva. Son los que gozan en los tiempos de las pruebas, tienen su satisfacción, su delicia en Dios y también en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una de las bondades que viene de Él. Para nosotros entendemos que el amor de Cristo, el amor por Cristo, contiene el amor por nuestros hermanos en Cristo. Eso es el testimonio de la iglesia. Por eso Pablo dio gracias en Colosenses 1:4 por los santos, diciendo, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Versículo 4 continúa, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Pues eso es simple el opuesto, como la misma declaración al revés. Son los inconversos que adoran su Dios falso. Los que rechazan a Yahweh, el Dios verdadero, y confían en los dioses falsos, no hallarán refugio ni gozo. Sus dolores multiplicarán.
Escuchen mis amigos, no todos los caminos llegan a Dios como dicen la gente en nuestra cultura de pluralismo. Aunque la gente te dice que toda religión tiene algo bueno, que todas las creencias tienen valor, es una mentira. Solamente en Cristo puedes recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Todo lo demás por fin llega a la destrucción del alma. 1 Corintios 15, 1 al 4 dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Es muy probable que algunos aún aquí han escuchado el evangelio predicado, pero hasta ahorita todavía está rechazando a Cristo. La pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en su crucifixión y resurrección? ¿Quieres experimentar el poder de la resurrección? ¿Vas a arrepentir de tu pecado y confiar en Cristo crucificado y resucitado? ¿O vas a seguir en el camino hasta la destrucción? La Biblia nos enseña que todos han pecado y la paga del pecado es muerte. Dios es santo y justo, entonces Él tiene que castigar el pecador rebelde. Creer en Cristo incluye volverse de un estilo de vida de pecado y volverse a Cristo con un corazón sumiso. Creer es entrar en la salvación de la ira de Dios. Jesús fue levantado en la cruz para redimir a aquellos que creerán en Él y fue resucitado para mostrar que Él cumplió su misión y su pago fue aceptado por el Padre. El Padre envió a su Hijo a rescatar a los perdidos. Si rechazas la oferta de salvación que está siendo dado, extendido por Jesús, estás rechazando a Dios mismo. Estás viajando por el camino ancho que se dirige a la destrucción. Debes elegir un nuevo camino, el camino que dirige hacia la vida. Para hacerlo, debes salir del camino ancho que acomoda su religión muerta. Tienes que entrar por fe el camino angosto, preparado por el Padre, dejando el camino recorrido por muchos y elegir el camino recorrido por pocos. Este es el tiempo en que el Espíritu de Dios puede obrar en tu alma, convenciéndote de tu pecado y concediéndote la fe que viene por escuchar la palabra de Cristo. Si Dios te ha convencido de que estás en el camino equivocado, que vas en la dirección equivocada, buscas al Señor mientras Él se ha encontrado. Invoque a Él mientras Él está cerca. Te imploro a que entregues tu vida a Jesús. Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre a este mundo para salvar a los pecadores. Arrepiéntete y entrega tu corazón a Él. Cree en Él y serás salvo. ¿Cómo responderás a Cristo, mi amigo? Entonces hemos visto aquí la delicia de los santos que existe en el corazón de los que gozan en los tiempos de prueba. La complacencia en los santos con el rechazo de los rebeldes. En el resto del versículo 4 podemos ver la dedicación a la santidad. No derramaré yo sus libaciones de sangre,
ni sus nombres pronunciarán mis labios. La dedicación a la santidad. Eso es donde viene la palabra compromiso en mi descripción de la primera categoría de características de los que gozan en los tiempos de prueba. Las convicciones expresadas por los compromisos a Dios, en versículos 1 al 4. Hay una dedicación a la santidad, el compromiso a la separación con la reafirmación. La reafirmación de su lealtad a Dios, separado de los que practiquen la adoración de otros dioses, reafirmando su lealtad a Yahweh, su Señor. Se encuentra la bondad solamente en Él, el Dios verdadero. Recuerden el canto que el canto aquí fue escrito por alguien enfrentando la muerte, pero aún así viviendo con gozo inexplicable. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Podemos gozarnos entonces en los tiempos de prueba. La segunda categoría de características notadas en las vidas que gozan en tiempos de pruebas está hallado en los versículos 5 al 7. El contentamiento experimentado por las promesas de Dios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendiciré al Señor y que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. El contentamiento experimentado por las promesas de Dios, versículos 5 al 7. Y como el salmista expresa su contentamiento hablando directamente a Dios en manera personal con la frase en versículo 5, tú sustentes mi suerte. Tengo las descripciones de las promesas notadas en manera personal con declaraciones a Dios. En versículo 5 notamos el contentamiento experimentado por las promesas de Dios, expresado de Dios como tu provisión otorgada para mis cuidados. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Sobrefluye su contentamiento con Dios y sus promesas. Dios satisface sus anhelos y necesidades. El Señor es mi porción y mi herencia, dice. Aún más que cualquier herencia física o material, nosotros como los hijos del Señor tenemos una herencia espiritual. Y aquí se expresa que su porción es Yahweh mismo. Aun cuando pensamos en la herencia como la tierra que fue repartido a Israel, nos lleva a la mente como entre la división de la tierra entre los tribus de Israel, los hijos de Leví, aunque recibieron ciudades, no recibieron un territorio de tierra como heredad como los demás. Y nota que dice Josué 13:33. Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor, Dios de Israel, es su heredad, como Él les había prometido. Él mismo es mi satisfacción, está diciendo el salmista. Después dice, y de mi copa. La copa puede ser referencia al destino bendecido o combinado con el término porción, referirse a la provisión para dar las fuerzas. Él mismo es mi sostén. Después dice, tú sustentas mi suerte. Mi suerte más definitivamente nos indica que Él es el Señor que nos prospera para hacer nuestro futuro seguro. Él es mi seguridad, mi satisfacción, mi sostén y mi seguridad. Tu provisión otorgada para mis cuidados, versículo 5. Y versículo 6, tu providencia ordena mis circunstancias. Tu providencia ordena mis circunstancias. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado.
Mi suerte, las cuerdas como los límites de las fronteras y las posesiones de heredad son palabras muy conocidas por los hijos de Israel desde los días de Josué. La idea aquí es que el Dios soberano es quien ordena todas las circunstancias en nuestras vidas y lo hace para nuestro bien y para su gloria. Tu providencia ordena mis circunstancias, versículo 6. Y la palabra, tu palabra, orienta mis caminos, versículo 7. Bendiciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Dios provee la instrucción que necesitamos para dirigirnos. Esa dirección viene por sus consejos y los consejos son dados por su palabra. El Salmo 119, versículo 24 nos dice, también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando dice que su corazón instruye, es como la instrucción que recibimos cuando meditamos en la palabra de Dios. El Salmo 63, 6 y 7 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Los que gozan en los tiempos de prueba tienen convicciones expresadas por los compromisos de Dios, versículos 1 al 4. También tiene el contentamiento experimentado por las promesas de Dios, versículos 5 al 7. Y también tienen la confianza evidenciada por los placeres en Dios, en los versículos 8 al 11. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Notan las expresiones de tanto gozo. Versículo 9, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites, placeres para siempre. ¿Cómo puede ser un hombre siendo perseguido por los que quieren tomar su vida puede ser tan gozoso? ¿Y cómo podemos nosotros gozarnos aún entre nuestros tiempos de prueba? Nuestro gozo depende de nuestra confianza en las promesas de Dios. ¿Estás gozando aún entre tus pruebas? Si no, déjame preguntarte, ¿conoces las promesas de Dios? ¿Estás meditando en las promesas del Señor? La confianza verdadera va a ser evidenciada por disfrutar los placeres en Dios. Aquí en los versículos 8 al 11 del Salmo 16, notamos la confianza evidenciada por los placeres en Dios. O podemos decirlo en otra manera, el gozo experimentado en los tiempos de prueba muestra la fe. La confianza puesta en las promesas de Dios resulta en el regocijo en la presencia del Señor. Tenemos solamente dos cosas que vamos a notar aquí. Primeramente, vamos a dar nuestra atención a la confianza regocijada. El reposo en las promesas, la confianza y el gozo por las promesas. El resultado de la confianza. La confianza regocijada. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí.
Ahí está su enfoque. Colosenses 3:2, ponga tu mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. 1 Tesalonicenses 5:16 al 18, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y aquí en el Salmo 16, versículo 8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. O sea, no seré conmovido. ¿Tienes estabilidad? ¿Tienes estabilidad entre los tiempos de prueba en tu vida? ¿O estás conmovido de aquí para allá bajo la presión de tu experiencia? Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Aquí en versículo 8 tenemos la declaración, y entonces en los versículos 9 al 11 nos explica cómo podemos permanecer tan firmes. ¿Cómo podemos ser tan firmes, tan estables, resultando en el gozo aún entre los tiempos de prueba? ¿Está tu confianza evidenciada por tus placeres en Dios? ¿Qué dicen tus vecinos cuando tú estás en prueba? ¿Estás reaccionando como los demás en el mundo? ¿O tienes tu estabilidad en Cristo? Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Eso es el regocijo de todo su ser, corazón, alma, aún su cuerpo físico. Porque tú no abandonarás mi alma en ese Seol, o sea, el lugar de los muertos. Aún con un pie sobre la fosa de la tumba podemos gozarnos, hermanos. Si el Señor nos salva de la muerte, o si el Señor nos salva por medio de la muerte. Nosotros sabemos que como creyentes, de estar ausente del cuerpo es de estar presente con el Señor. Ni permitirás a tu santo sufra corrupción. En relación a David, puede ser una expresión de confianza que va a escapar la muerte, por lo menos en su situación presente. Pero su esperanza última estaba puesta en la seguridad de la resurrección. Regresaremos a versículo 10 para excavarlo más profundo, pero primeramente quiero leer versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. La confianza evidenciada por los placeres en Dios, versículos 8 al 9. Tenemos reposo en las promesas, es una confianza segura. En Él hay estabilidad inconmovible. En Él aún nuestra carne morará seguro. Él no nos abandonará en el lugar de los muertos. Él nos muestra la senda de la vida. Y tenemos gozo en las promesas. Eso es el resultado de la confianza. Nuestros corazones se alegran, nuestras almas se regocijan. En su presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay placeres eternos, dice. Eso es la confianza regocijada. Pero antes que terminamos, necesitamos ver el Cristo resucitado. El Cristo resucitado aquí también en nuestro texto. Gozándonos en tiempos de prueba, requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la carga de la muerte, es el Cristo que vive. Y porque Él vive, estamos celebrando el domingo como el domingo para celebrar a Él, el Cristo resucitado. Pero ¿dónde se encuentra eso? Ahí en el texto de Salmo 16. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque
porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará seguro. Versículo 10, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Aquí hemos llegado ahora al pasaje que yo mencioné en el principio. Precisamente, versículo 10 nos lleva al enfoque en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo está citado entre los resúmenes de las predicaciones de ambos Pedro y Pablo en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Entonces quiero llevarnos a dos pasajes más ahí en el Nuevo Testamento para ver cómo la enseñanza aquí está usado allá por los apóstoles entre sus sermones. Y después quiero regresar aquí para mostrar la manera en que podemos ver lo mismo aquí que el salmista está declarando aquí en este salmo, sin destruir nuestra confianza en la perspicuidad de las Escrituras, o sea, la claridad de la Biblia. Y por último, veremos un pasaje más para exhortarnos y animarnos con la verdad bíblica sobre la resurrección de Jesucristo. Eso es en donde vamos ahora. ¿Están listos? Vamos primeramente al libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí tenemos un resumen del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Entraremos al sermón en versículo 22 de Hechos 2. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él. Porque David dice de Jesús. Pausamos aquí un momento. Escuchen, mis hermanos, las palabras que siguen. Pedro está citando Salmo 16, 8 al 11. Todo otra vez, empezando el versículo 25, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijo, y hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, o sea, la región de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora mire cómo Pedro sigue con su argumento. Hermanos, del patriarca David les puede decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, que David ya murió y su cuerpo vio la corrupción. Su cuerpo decayó ahí en la tumba, poca distancia de donde estaban ahí en este momento. Ustedes ya conocen el lugar, dice, la tumba de su cuerpo, ahí está todavía. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. El Mesías, como fue conocido en el Antiguo Testamento, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. El cuerpo del rey David ya sufrió corrupción ahí en la tumba, pero cuando él escribió el canto, el Salmo 16, versículo 10, él fue profetizando sobre otro rey. El rey Jesús, el segundo David, quien fue prometido a venir en la línea de David como su descendiente real, quien va a tomar su trono. Vamos al libro de los Hechos capítulo 13 y entrar en resumen del sermón de Pablo. Después que dar un poco historia de Israel hasta que Saúl fue quitado como rey, entramos a su sermón en el versículo 22. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Pablo sigue hablando de la manera en que Jesucristo fue profetizado, anunciado, crucificado y resucitado. Entramos otra vez, versículo 34, dice: y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David, citando Isaías 55:3, y de ahí llegando a la suscita de Salmo 16:10. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está. Y sigue su explicación, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, o sea, murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Y es precisamente por eso que notamos en la enseñanza, en los versículos 8 al 11 del Salmo 16, bajo las descripciones, la confianza evidenciada por los placeres en Dios, la confianza regocijada y el Cristo resucitado. Como dice Hechos 2, 30 y 31, David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Gozándonos en los tiempos de prueba, mis hermanos, requiere que entendamos que nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. Jesucristo resucitado. Nuestra esperanza este domingo y para siempre. Ahora, si estamos pensando, y ojalá todos están pensando, ¿no?, que no seamos pasivos, sino activos cuando estamos escuchando las predicaciones, mis hermanos. Con gozo, sus pastores trabajan muchas horas entre la semana para excavar el texto y sacar las preciosas joyas desde la rica mina de la palabra y presentárselas para la gloria de Dios. Pero la congregación también tiene una responsabilidad entre la predicación expositiva. Entonces voy a pedirles pensar un poco más profundo ahora y seguir poquito más en la enseñanza sobre la interpretación bíblica, para que podamos ver y entender bien algo muy importante. Entonces ahora, si estamos pensando bien, una pregunta a lo mejor va a entrar a la mente. ¿Cómo vieron los apóstoles tal pasaje en referencia a Jesús? Pues obviamente los judíos conocieron mejor el Antiguo Testamento que muchos de nosotros y vieron cosas a lo mejor más rápidos que algunos de nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no inventamos una nueva forma de interpretación bíblica que inventen nuevos significados en una manera como las palabras de un pastor dice: permite a las personas practicar la mágica de sacar conejos mesiánicos de textos mesiánicos. Creemos en la perspicuidad de las escrituras, o sea, la claridad de las
la Biblia. Y aunque no estamos diciendo con eso que no es necesario estudiar profundamente a veces para entender algunas porciones de la Biblia, indica que con confianza podemos acercar a la Biblia para entender su mensaje. Que su mensaje no está escondido, sino revelado para ser comprendido y aplicado. Entonces regresaremos ahora para ver otra vez el Salmo 16. El problema con el Salmo 16, versículo 10 y su uso por los apóstoles para algunos es que piensan que el paralelismo en la poesía allí es como otros salmos, como una simple declaración de nuevo en forma sinónima. Podemos ver algo así en el Salmo 6 y el versículo 1. Señor, no me reprendes en tu ira, ni me castigues en tu furor. Aquí, ni me castigues en tu furor, simplemente repite casi lo mismo en forma sinónima, no me reprendes en tu ira. Y es una forma común de paralelismo poético. Entonces, si el Salmo 16, 10 fue usando la misma forma de paralelismo sinónimo, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, va a estar repitiendo en forma sinónima casi lo mismo sobre David cuando declaró, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Si fuera así, es difícil ver cómo la segunda línea puede referirse a Jesús y no a David mismo. Pero aquí en el Salmo 16 estamos viendo un tipo de paralelismo más suplemental que sinónimo. Es decir, que la segunda declaración no solamente repite la primera, sino ahí anda algo más. Está diciendo algo más en la segunda declaración. Es como decir, si esto es verdad, entonces otra cosa también es verdad. La segunda parte o la segunda línea dice más que la primera. Rápidamente pasaremos por algunos versículos en el Salmo 16 para mostrar unos ejemplos. Versículo 4. No derramaré sus libaciones de sangre, mas ni sus nombres pronunciarán mis labios. Mi copa más mi suerte, versículo 5. Versículo 6, las cuerdas más la herencia de que me ha tocado. Versículo 7, me aconseja y aún más en las noches instruye. Al Señor me he puesto más, está a mi diestra. Versículo 9, mi corazón, mi alma, aún más mi carne. Y ahora llegamos al versículo 10, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. No dice que no va a permitirme morir, sino simplemente no va a dejar mi alma allí en el lugar de los muertos. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni más permitirás que tu santo sufra corrupción. Nunca va a permitir el cuerpo físico de tu santo decaer. Es mucho más. Y noten también que en todo el Salmo, como habla en la primera persona singular, me refugio, mi Señor, mi delicia, mis labios, mi herencia, mi copa, mi suerte, mi corazón, mi alma, mi carne, tu santo. Hay otros salmos para aumentar el argumento y otros pasajes donde podemos ir para ver otras ocasiones del uso de tu santo en referencia al Mesías, pero ese es suficiente. Para ahora esa pequeña desviación para hacer el punto y responde a la pregunta que algunos hermanos van a tener en sus mentes. ¿Usarán Pablo y Pedro el texto del Salmo 16 en una manera no textual? O sea, ¿sacaron un versículo fuera de su contexto para hacer su punto? No, la evidencia es contraria. David sabía y habló de su descendiente, el segundo David, Jesucristo mismo, como dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección de Cristo tenemos la esperanza de nuestra resurrección también.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, 1 Tesalonicenses 4:14, así también Dios traerá con él a los que durmieron, o sea, murieron en Jesús. Gozándonos en los tiempos de prueba, mis hermanos, requiere que entendamos que nuestra esperanza aún en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Jesucristo resucitado. Ahora vamos a un pasaje más en el Nuevo Testamento que usa también el Antiguo Testamento como la base de la instrucción sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, 1 al 4, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué. A no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. Es la esperanza en Cristo. Jesucristo, Dios mismo, el Mesías profetizado, tomó la carne humana y vivió entre sus creaciones para cumplir toda justicia y para dar su vida en rescate por muchos. Fue crucificado para pagar la pena del pecado por los suyos, los que han de creer en Él y arrepentir de sus pecados, su obra en la cruz y su resurrección. Ellos creen. Cristo murió y venció el pecado y la pena del pecado, la muerte. Para los que por los que no han confiado en Jesús, oro que sus ojos espirituales aún ciegos, ahora pueden ser iluminados a ver Jesús revelado por su palabra. Para que en ese momento ustedes también puedan confiar en Él y recibir la salvación. No esperes más. Confía en Él con todo tu corazón. Jesús fue crucificado en la cruz para redimir a aquellos que creerán en Él. Y fue resucitado para mostrar que Él cumplió su misión. Su pago fue aceptado por el Padre. El Padre envió a su Hijo a rescatar a los perdidos. Si rechazas la oferta de la salvación que está siendo ofrecido por Jesús, continuarás viajando por el camino peligroso dirigido a la destrucción. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tus obras no pueden salvarte. Tu religión tampoco puede salvar. La fe puesta en Jesús solo con el arrepentimiento de tus pecados es la única vía a la salvación. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Confiar o rechazar? Si Dios te ha convencido de que vas en la dirección equivocada, busca al Señor mientras Él puede ser encontrado. Arrepiéntete y entrega tu corazón a Él. Cree y serás salvo. Y para mis hermanos en Cristo, ¿qué estás haciendo con Jesús? Cuando te encuentres entre las pruebas fuertes, ¿estás confiando en el Señor resucitado, en este poder que resucitó a Cristo de los muertos? ¿O estás intentando confiar en ti mismo? Podemos gozarnos, hermanos, aún entre los tiempos de las pruebas más fuertes en la vida, si entendamos que nuestra esperanza siempre está puesta en Jesús. Siempre y aún en la cara de la muerte, tenemos esperanza en el Cristo que vive, nuestro Señor Jesucristo. Señor, damos gracias. Damos gracias por la oportunidad que hemos recibido de estudiar tu palabra, por darnos a conocer la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y gozarnos en ti, aun cuando enfrentamos las dificultades más allá que podemos. Pero podemos
porque tú eres más allá, porque tú eres el poder. Darnos este poder para que nuestros vecinos y conocidos y familiares pueden ver la transformación que tú estás haciendo en nuestras vidas, aún entre las dificultades, para que ellos nos pregunten por qué podemos experimentar el gozo y la paz. Y ayúdanos a estar listos a decirles es por el Cristo resucitado que ellos también pueden conocer. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.